Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Gonzalo Franco. Soy past president de la Asociación Argentina de Ginecología Oncológica y actualmente soy profesor en la primera cátedra de ginecología del Hospital de Clínicas. Bueno, me he encargado este tema que es el screening en cáncer de mama. Es un tema que tiene muchos debates, tiene mucho más dudas que certezas. Aunque al final, bueno, de la presentación vamos a tratar de dar algunos lineamientos como para de alguna manera sacar una conclusión y que esta ponencia deje algo, ¿no? Dentro de los objetivos de la clase, primero es que ustedes tengan en cuenta cuál es el concepto de qué es un screening mamográfico, la concientización de que esto es un tema de debate y que cualquier postura irreflexiva, cualquier postura extrema o fanática tiene que hacerles dudar porque es algo que no está cerrado definitivamente. Tratar de aclarar un poco el debate del screening cáncer de mama que está en pacientes entre los 40 y los 50 años y en mayores de 70 años, porque las edades que están en el medio en realidad prácticamente no tienen debate. Y por último les voy a presentar cuáles son los nuevos guidelines y cuál es la nueva tendencia mundial para la aplicación de los screening cáncer de mama. Entonces, ¿qué es un screening? Podríamos definirlo, hay muchas formas de definirlo, pero podríamos definirlo como la aplicación de test para detectar una potencial enfermedad o un precursor tan temprano como sea posible durante su fase asintomática, cuando la intervención puede modificar la historia natural. Es decir, si yo no llego en una etapa preinvasora o yo no llego muy temprano para modificar la historia natural, toda la plata que yo invierta en screening no me va a servir porque voy a gastar plata y los pacientes se van a morir igual. Entonces, ese es el concepto fundamental. Hay varios tipos de screening. El screening que tiene mayor utilidad es el de masa, cuando toma a toda la población que yo voy a screenear ante un cáncer determinado. Puede ser el multifásico, es decir, que puedo screenear a la vez dos cosas, por ejemplo, cáncer de cuello y de mama. El targeted es el que está destinado a una sola enfermedad y el de oportunidad el que hacemos en el consultorio en general no tiene una gran utilidad, no ha demostrado mejorar la sobrevida poblacional. No quiere decir que no haya que hacerlo, pero los screenings que son realmente efectivos son los que llegan a toda la población. Los objetivos son prevenir o detectar un cáncer temprano, disminuir morbilidad y mortalidad por cáncer, lo cual también es importante, y esto en general no se mide como endpoint final, y prolongar la vida, disminuir la incidencia y la prevalencia de la enfermedad. Del teorema de Bayes se deduce que es la sensibilidad que el porcentaje de enfermas que tienen el test positivo. Es decir, que cuando el test positivo, la paciente está enferma. La especificidad es lo contrario. El porcentaje de pacientes sin enfermedad en donde el test da negativo. Es decir, a mayor especificidad, menor posibilidad de falso positivo, a mayor sensibilidad, menor posibilidad de falsos negativos. Los valores predictivos se aplican a digamos, tests dentro de los screening, cuando uno aplica el test a una población determinada. Y tiene una importancia fundamental entenderlo. El valor predictivo positivo es el porcentaje de test positivo de quienes tienen la enfermedad y el valor predictivo negativo es el porcentaje de test negativo en pacientes que son sanos. ¿Sí? Por eso ustedes cuando analizan los resultados de las campañas de screening lo tienen que analizar por los valores predictivos que dieron esas campañas. ¿Sí? ¿Qué le pido a un screening? Yo a un screening fundamentalmente le pido sensibilidad. ¿Para qué? Para que no se me escapen los enfermos, para que no haya falsos negativos. Entonces el test que yo voy a aplicar tiene que ser lo suficientemente sensible. Y yo le pido valor predictivo positivo. Es decir, que si los volúmenes de test que yo estoy utilizando son positivos, que esos pacientes tengan enfermedad.
porque si yo tengo un bajo valor predictivo positivo, voy a rellamar al paciente, le voy a hacer un montón de biopsias, tal vez los opere y genero un gasto en salud y una ansiedad inapropiada en la paciente porque no estoy logrando ser costo efectivo. Entonces, alta sensibilidad, alto valor predictivo positivo. Este es otro concepto importantísimo para entender el screening. ¿Cuáles son los indicadores de precisión? Lo que son poco dependientes de la prevalencia de la enfermedad es la sensibilidad y la especificidad. Esto depende fundamentalmente del test que yo esté usando, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar para la enfermedad que voy a screenear la máxima sensibilidad posible, como les dije. Pero hay factores que son fuertemente dependientes de la prevalencia de la enfermedad, que son los valores predictivos, como les decía antes. Entonces, si yo voy a screenear una enfermedad, primero un test sensible y segundo debo screenear patologías que tienen alta prevalencia. Si yo voy a screenear una patología de baja prevalencia, me va a ir muy mal. Voy a gastar mucha plata y voy a encontrar pocos enfermos. Y eso no va a ser costo benéfico. Entonces, las dos cosas son condicionantes para el éxito de un screening. Acá tienen un cuadro que digamos que es altamente significativo para entender. Si yo tengo un test con una sensibilidad del 50% y una especificidad del 50%, y uso el máximo, ¿sí?, de prevalencia de enfermedad, que puede ser el 10%, yo voy a tener un valor predictivo positivo de un 10%. Es decir, de nada vale usar un test de baja sensibilidad con alta prevalencia. Yo necesito un test de alta sensibilidad, 90%, con una prevalencia de enfermedad alta, así todo, fíjense, con máxima prevalencia de enfermedad y máxima sensibilidad, yo voy a lograr un valor predictivo positivo del 67%. Con esto quiero decirles que si no están las dos cosas, test sensible, buena máquina, buenos film, buenos informadores y una tasa de prevalencia de enfermedad alta, me va a ir muy mal. Si yo quiero hacer el screening en pacientes de 30 años donde la tasa de cáncer de mama es muy baja, me va a ir mal. Si yo uso una mamografía vieja con malos film y malos informadores que tengan una sensibilidad baja, me va a ir mal. Otro tema y otro punto que es muy importante de entender es el punto crítico de las enfermedades. El punto crítico es aquello que divide lo asintomático de la enfermedad con el inicio de la enfermedad temprana, ¿sí? Enfermedad temprana, donde aparecen los síntomas, luego viene la progresión de la enfermedad, finalmente la muerte. Si yo entro acá con el screening, ¿sí?, yo voy a tener éxito, ¿sí? Voy a hacer reducción de enfermedad y muerte y voy a poder instaurar un tratamiento temprano. Si yo entro acá con el screening, el tratamiento va a ser poco efectivo. Entonces, ¿qué necesito de la enfermedad? Que tenga una historia natural con una etapa preinvasiva larga, que yo pueda entrar en gran proporción a este nivel. Porque si entro a este nivel, a este nivel o a este nivel, no me va a ir bien con el screening. Voy a gastar un montón y el paciente se va a morir exactamente igual. Entonces, las implicancias son que el punto crítico está entre el periodo asintomático y el periodo sintomático, entre lo que es enfermedad localizada y diseminada, y donde se divide entre lo que puedo instaurar un tratamiento efectivo versus un tratamiento no efectivo. Por eso es que los cánceres que tienen un periodo crítico temprano, el screening es inefectivo, como puede ser el Watson de pulmón. Cánceres que tienen un periodo crítico tardío, el screening es innecesario, como un gran número de cánceres de próstata, algunos cánceres de mama, algunos cánceres de endometrio, la mayoría. Y los cánceres que tienen un periodo crítico relativamente temprano, ahí el screening es efectivo, ¿sí?, que me permite entrar en una etapa preinvasora o invasora temprana, donde entro con el screening, diagnóstico y puedo tratar y curar. Los screening no están exentos de bias. Los bias son los sesgos. El sesgo, que es la sugerencia de un beneficio donde no lo hay. Y en realidad lo que se produce es un ocultamiento del daño neto. Es la estimación incorrecta de los hechos analizados.
Estos bias están siempre en el screening. Mientras más bias hay, menos efectividad voy a tener en el screening. El primer bias y más frecuente es el lead time bias, que es el sesgo de adelantamiento. Si yo tengo un grupo screeneado versus un grupo control, y yo al grupo screeneado le entro acá y yo mido la sobrevida, a mí me parece que soy súper exitoso. Porque fíjense, yo hice sobrevivir todo este tiempo hasta que el paciente murió. Ahora, si en el grupo control yo entro acá, cuando el paciente tiene síntomas y me consultó por el síntoma, la sobrevida es corta y yo comparo estos dos grupos, digo, qué bien que me fue con el screening y qué mal me fue con diagnosticar al paciente tan tarde. Y en realidad, fíjense que el punto de muerte es exactamente el mismo y este periodo de tiempo es lo que se llama lead time o sesgo de adelantamiento. Esto lo tienen todos los screening. Hay digamos, grupos etarios que tienen más lead time, hay algunos, digamos, métodos utilizados que dan más lead time, por eso hay que saber que no todo lo que brilla es oro. Por lo tanto, esto tiene que entenderse como que el screening no produce una, digamos, historia natural o produce una historia natural que no está modificada por el diagnóstico temprano, la falsa sensación de extensión de la sobrevida, sin beneficio real cuando el standpoint o el punto final es la sobrevida. El otro punto importante a tener en cuenta es el length time bias. El length time bias es el sesgo de duración. Si yo comparo un tumor agresivo versus tumores que son indolentes, y yo empiezo a diagnosticar acá, voy a creer que estoy diagnosticando muchos cánceres tempranos, ¿sí? Y en realidad lo que estoy haciendo es diagnosticando una enfermedad que se deja diagnosticar, ¿sí? Por eso, cuando yo entro en esta situación, tengo una fase preclínica muy prolongada, con mayor oportunidad de diagnóstico, y el screening me da un sesgo por detectar enfermedad indolente, en donde este grupo de pacientes seguramente se morirá de otra cosa y no de cáncer. ¿Y qué hicimos? Hicimos darse cuenta al paciente que tiene cáncer antes de tiempo, hicimos gastar un montón de plata, le hicimos hacer biopsias, lo operamos, le hicimos quimioterapia, radioterapia, el paciente en general no se iba a morir de la enfermedad. El tema es que es difícil saber qué grupo entra en lead time bias y qué grupo entra en length time bias o sesgo de duración. Pero esto existe y hay que tenerlo en cuenta. Y por último, entender que si yo entro en una curva de enfermedad antes de la metástasis, curo y prevengo metástasis y muerte, pero si le entro acá a la enfermedad no prevengo nada. Si yo uso un trato de screenear un cáncer como el de ovario, en donde rápidamente es metastásico, por más que yo le haga un montón de estudios, el screening no va a tener valor y no me va a ir bien. Y si yo screeneo cánceres que en general son de buena evolución y muy buen pronóstico y no matan al paciente porque tiene una historia natural no agresiva, voy a tener una falsa sensación de que estoy diagnosticando mucho, pero en realidad lo que estoy haciendo es gastar recursos en salud. Otro concepto fundamental que tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar los resultados de los screening es el NNS, o Number Needed to Screen, que es el número necesario de personas que yo debo enrolar en un screening para evitar una muerte. Para que ustedes tengan en cuenta, en test para cáncer el rango aceptado es entre 500 y 1100. Si mi NNS de lo que yo estoy screeneando es de 2000, no es coste benéfico. Yo tengo que entrar en ese rango más o menos para que el screening valga la pena. Y las claves de éxito de un programa depende de la enfermedad, que tenga una historia natural entendida, un periodo asintomático, un periodo donde me deje entrar con el screening para modificar la historia natural, y del test que tenga buena sensibilidad y especificidad, que la pueda aplicar fácilmente, que sea simple, barato y aceptable. Entonces entramos específicamente en el tema de hoy, que es screening y cáncer de mama. ¿El cáncer de mama es una enfermedad prevalente? Es lo primero que yo me tengo que preguntar. Sí, es una enfermedad prevalente. ¿En todos los grupos etarios? No. Entonces es lo que tengo que tener en cuenta. El cáncer de mama es el más común entre las mujeres de todo el mundo, representa el 16% de todos los cánceres,
provoca 500.000 muertes al año y está considerada como una enfermedad del mundo desarrollado. Pero la mayoría, es decir, 70% de las disfunciones por esta causa se registran en los países en vía de desarrollo. Las tasas de supervivencia son del 80% en América del Norte, Suecia y Japón, 60% en los países de middle income, como el nuestro, de ingresos medios, y menos del 40% en los países de ingresos bajos. ¿Por qué? Porque no hay una política de salud que favorezca el screening, no hay un buen acceso al diagnóstico temprano, menos al tratamiento y ni qué hablar a las terapéuticas modernas que son muy caras, ¿sí? Entonces eso hace que en los países en vía de desarrollo la mortalidad sea muy alta. ¿Y qué pasa en Argentina? Fíjense, en Argentina en las mujeres la primer causa de muerte por tumor es la mama. En nuestro país hay dos Argentinas, una Argentina que es el norte y la Mesopotamia, donde predomina el cáncer de cuello, y otro país que es la región central o del sur, en donde lo que predomina es el cáncer de mama. Entonces, ¿es prevalente? Sí es prevalente. ¿Qué posibilidad tiene una mujer de desarrollar un cáncer de mama en su vida? De 1 en 8. Pero fíjense, y esto es muy importante para entender lo que sigue. No es en un 1 en 8 todo el tiempo. Entre los 35 y los 39 años del 0,6 por 1000. Muy bajo. Si yo voy a screenear acá me va a ir pésimo. Entre los 40 y los 44 años la tasa de cáncer de mama es muy bajo. Cuando yo les dije, vamos a ver cuáles son los factores de precisión de un screening, les dije que la enfermedad sea prevalente y que yo propongo un test de alta sensibilidad. Si yo me voy a meter con los pacientes de 40 a 44 años, me va a ir mal porque es de muy baja prevalencia. Ahora, a partir de los 45 o 49, ustedes fíjense cómo aumenta la curva y las pacientes con máxima prevalencia están entre los 60 y los 79 años, que es donde más éxito vamos a tener con el screening y, por supuesto, claramente entendiendo este chart, donde más costo-beneficio vamos a tener y menos muerte se van a provocar y más muerte yo voy a prevenir, ¿sí? Entonces, ¿es correcto decir 1 cada 8? Depende. El 1 cada 8 es el lifetime risk, el risk de toda la vida. A los 30 años es de 1 en 2229, a los 40 es de 1 en 68. Y la cosa se empieza a poner importante a partir de los 45. A los 50 es 1 en 37, a los 60 es 1 en 26, a los 70 es 1 en 24. ¿Sí? Mientras más edad tiene la paciente, más riesgo tiene, más posibilidades de éxito voy a tener yo instaurando una campaña o un screening masivo con mamografía. Entonces, esto no es correcto decir en 1 en 8, 1 en 8 es correcto decir en pacientes adultas mayores. Y quiero presentarle esto que está en todas las redes sociales, en Instagram o en Facebook, y ustedes van a ver ahora que Fasgo publica esto, que en realidad de alguna manera es una disonancia informativa, porque dice 1 de cada 6 cánceres ocurren en las mujeres entre los 40 y los 49 años. Empieza tu mamografía a los 40. Y es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque yo les dije que a los 40 años es 1 en 68. Si yo digo que 1 de cada 6 cánceres está provocado entre los 40 y los 50, yo estoy dando información confusa. Entonces, ustedes siempre guíense por quintiles y sepan más o menos cuál es el riesgo entre los 40 y los 45, entre los 45 y los 49 y de así en adelante. Esto es confuso y es engañoso. Cuando empezamos a hablar cuáles eran los objetivos del screening en cáncer de mama, era una de ellas detectar temprano el cáncer para curarlo. Y bueno, parafraseando a nuestro maestro de la mastología, ¿sí?, que es el doctor Humberto Benonesi, él siempre decía que el cáncer de mama hay que detectarlo antes. Si el cáncer de mama lo detectamos en su fase preinvasiva, lo podemos curar. Por supuesto que a menor tumor, menor posibilidad de metástasis ganglionar, menor posibilidad de diseminación a distancia, y eso está claro. Mientras más tarde lleguemos, más vamos a ver de esto, menos posibilidad de sobrevida tenemos,
los resultados de las terapéuticas están a la vista, y para lograr esto debemos llegar temprano. Entonces, desde algún lugar, si por ahí el screening no logra reducir mortalidad en algún grupo de pacientes, nos va a permitir llegar temprano seguramente y tener estos resultados. Entonces, ¿cuáles son los interrogantes? ¿Qué métodos tenemos para screenear? Y hoy, para población general de riesgo promedio, mamografía, examen clínico y autoexamen. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar en el examen clínico, que es el que hacemos nosotros, el autoexamen. Sí tengo que decirles que esto no salva muchas vidas, porque cuando el tumor ya es palpable, ya tiene una tasa de reproducción celular muy alto. Sí, está bueno que le enseñemos a nuestra paciente a autoexaminarse y que la examinemos nosotros, pero nosotros, para salvar al paciente, tenemos que llegar con el diagnóstico infraclínico por la mamografía. Y las preguntas, como les dije, ¿a quién? ¿A qué edad comenzar? ¿Cada cuánto repetir el estudio? ¿Con factores de riesgo cuándo comenzar? Y la pregunta final, que si realmente el screening incide sobre la mortalidad o no, es lo que vamos a desarrollar a partir de ahora. La mamografía es un método que tiene una sensibilidad del 80%, tiene mayor sensibilidad a mayor edad. ¿Por qué? Porque las mujeres de 40 años tienen la mama mucho más densa. Esta disminución de la sensibilidad y disminución de la especificidad se puede hacer acortando el intervalo entre mamografías. Se puede llamar a la paciente en el postmenstruo, pero fundamentalmente hoy contamos con tomosíntesis que mejora un poco esta sensibilidad, pero es digamos una limitante. Paciente con mama densa, la mamografía provoca bastantes sesgos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que los valores predictivos positivos son tanto mayores mientras más edad tiene la paciente. Mientras más grasa tiene esa mama, más fácil de diagnosticar es. Mientras más densa sea la mama, más dudas nos va a generar, más riesgo de rellamado, más riesgo de utilizar otros estudios, más riesgo de biopsia y de operación, y muchas veces para diagnosticar una enfermedad benigna con un falso positivo. Y eso es lo que ocurre a menor edad. Entonces, para entender cómo ha ido cambiando el screening mamográfico en el tiempo, vamos a plantear una línea histórica entre 1977, que es el primer hito que ocurre, porque es el primer guideline que aparece para hacer screening de cáncer mamográfico, hasta el 2020. Los estudios no empezaron en el 77, empezaron en la década del 60 con el HIP, con el MALMO, que son estudios de muchísima densidad poblacional, pero que tenían como defecto que utilizaban la mamografía vieja, que si bien diagnosticó mucho cáncer de mama temprano, ciertamente tiene alguna desventaja con las técnicas mamográficas actuales y con las tecnologías actuales. Entonces, como les decía, en el 77 aparece el primer guideline, el NCI, que es el National Cancer Institute, a través del Consensus Development Meeting, determinen que pacientes más de 50 años, a todas se le debe hacer mamografía. Entre los 40 y 50 años solamente se indicaba, de acuerdo a los resultados de esos estudios, cuando había un familiar de primer grado, y en menos de 40 años solamente que esa paciente tuviera una historia propia y personal de cáncer de mama. Si no, antes de los 40 años no se indicaba la mamografía. Entonces vamos a empezar con esta biblioteca antigua, pero que paradójicamente son, primero, los estudios más voluminosos, que mayor cantidad de mujeres incorporaron, y además que por haber sido hechos en la década del 60, 70 y 80, son los que más seguimiento tienen en el tiempo. Por lo tanto, si bien eran con tecnología vieja, tienen mucha utilidad en nuestros tiempos. ¿Qué determinaron estos estudios? Fíjense, del 63 al 82, el HIP, el MAMO, el COPARO, el Edinburgh, los canadienses, el Stockholm, el Gothenburg, sueco, desde el 63 al 82, mostraron más de 200.000 mujeres con más de 10 años de seguimiento. ¿Cuál fue el resultado final? Que hubo una reducción del riesgo relativo en las pacientes screeneadas entre el 0%
como son los canadienses, y el 24% los que mejor daban los resultados. Y ahí empiezan un poco las disparidades. Ustedes dirán, entre nada y el 24% hay una eternidad. Pero bueno, vamos a ir tratando de desglosar la evidencia de la literatura y tratar de entender por qué algunos estudios mostraban muchos, digamos, resultados en beneficio y otros no mostraban nada. Lo primero que apareció dentro de la medicina basada en la evidencia es un reporte de Bandolier. Bandolier, ¿qué hizo? Dividió los estudios randomizados, que estaban bien randomizados, y los que estaban mal randomizados. Los estudios que tenían una randomización inadecuada mostraban una reducción del riesgo relativo de un 25% y un number needed to screen de 660. Si yo le muestro esta foto, acá debería terminar la clase y no deberíamos discutir nada sobre el screening, altamente efectivo. Pero cuando Bandolier empezó a investigar cuáles eran los estudios que tenían randomización adecuada, no había casi disminución de riesgo relativo y el número needed to screen era de 1800. Y si yo le muestro esta foto, también debería terminar acá la clase y decir, bueno, la verdad que el screening no sirve para nada. Yo debería decir, ni muy pelado ni con dos pelucas. Entonces, vamos a seguir avanzando. Para 40-49 años, lo que mostraban todos estos estudios era un impacto de 1 a 2 vidas salvadas por cada 1000 mujeres escreeneadas por 10 o más años. Es decir, un costo muy alto para la cantidad de vidas salvadas. ¿Por qué? Porque entre los 40 y 49 hay menor efectividad por menor incidencia de cáncer a esta edad. Yo les mostré las curvas y les dije que para que el screening sea efectivo, la enfermedad tiene que ser prevalente y porque las mamografías son menos sensibles en menores de 50 años. Bueno, eso con el tiempo y a esta altura de 2020 ha ido cambiando un poco. No una barbaridad, pero un poco ha cambiado y lo vamos a ir desarrollando. El próximo paso, el próximo hito se da en 1983, cuando el BSDDP demuestra que un tercio de los cánceres de mama ocurren entre los 35 y 49 años. Algo que ya se sabía antes, pero históricamente y de alguna manera se acuerdan en el 83. Entonces, la American Cancer Society recomienda que entre los 40 y 49 años hay que hacer una mamografía cada 1 o 2 años, cuando en el 77 había dicho que no había que hacerlo. Y esto fue refrendado en 1989 por el Consensus Statement, que dice, sí, estoy de acuerdo con eso, o sea, hasta el 89 sigamos adelante con este tipo, digamos, de modalidad. Pero en Estados Unidos, después del desastre económico que genera la burbuja financiera e inmobiliaria en el gobierno de Obama, empiezan a aparecer fuertemente las controversias, las disparidades. ¿Sí? En el 2009 empieza a aparecer nuevamente los cambios de paradigma, porque el gobierno de Obama, a través del Obamacare, en donde lo primero que tienen que hacer es ahorrar plata por donde pudieran, entonces, donde se estaba gastando mucha plata en el sistema de salud, en el uso indiscriminado de mamografía. Le pide al USPSTF, que son el Task Force o las fuerzas de trabajo de los Estados Unidos, que hagan un estudio epidemiológico y vean si no estaban gastando mucha plata en prevención. A partir de acá se plantea un fuerte cambio de paradigma, en donde el Task Force recomienda que se haga mamografía solamente entre los 50 y los 74 años, cada 2 años, es decir, bianual, cortar a los 75 y no recomiendan entre los 40 y 49 años la mamografía, solamente hacerlo cada 2 años y la evaluación individual muy estricta, así lo recomienda según factores de riesgo. Y aparece una grieta, por un lado el Obamacare, que convence al Senado para hacer este estudio epidemiológico, y por el otro lado la American Cancer Radiology, donde representan los intereses
de los mamografistas, ¿sí? Y así se genera una grieta en donde el Task Force demuestra con sus estudios que había una ausencia de costo-beneficio en varios grupos etarios, especialmente menores de 50 y más de 70. Los potenciales daños, especialmente el delta bias, de los cuales yo le hablé, en donde se estaba haciendo mucho sobrediagnóstico y mucho gasto en salud, biopsias innecesarias, aumento de costes en salud, y por el otro lado, con los mismos resultados, ¿no? La American Cancer Radiology dice, no, esperen un momento, que la mamografía produce reducción de mortalidad por cáncer, digamos, diagnóstico más temprano y la oportunidad de salvar más vidas por iniciar el tratamiento más temprano. De qué lado de la grieta uno se coloca, depende de cuán inteligente uno sea y de cuánto puede interpretar los resultados que ahora desglosaremos. Entonces, ¿cuáles son los estudios del Task Force que hacen convencer a Obama y a todo el Senado de reducir los costos? 8 estudios randomizados controlados, 6 los sacan del cajón de la abuela, del 2002, ya estaban hechos, un estudio, un update de un estudio del 2002 y un solo estudio nuevo que es el que demuestra esto, que hace tomar estas decisiones, que son las que les dije anteriormente. 50 a 74 años, mamografía cada 2 años. Entre los 40 y los 49 no se recomienda rutinariamente el screening, salvo que esté muy justificado y hacerlo bianual, y en las pacientes de más de 75 años no hay suficiente evidencia para recomendarlo, ¿sí? Eso es lo que dominó todos estos años, desde este cambio de paradigma hasta la actualidad, en donde han cambiado algunas cosas, de cómo debíamos movernos con el screening. ¿Por qué? Porque la Task Force demostró que el number needed to screen para diagnosticar un caso de enfermedad invasora entre los 40 y 49 años era de 556 y entre los 50 y 59 años de 294, es decir, la mitad, pero es para diagnosticar un caso y no para salvar una vida. El riesgo relativo, que la reducción del riesgo relativo por el number needed to screen para prevenir una muerte con estos estudios, entre los 50 y 59, la de 1339, daba justo en el palo. Yo les dije que un NNS es realmente efectivo cuando está entre 600 y 1100, y entre los 39 y los 49 años de 1900, es decir, realmente se deberían introducir demasiadas pacientes para salvar una vida, por lo tanto no daban los números. Y la posibilidad de tener falsos positivos cada 1000 escreeneadas era mucho más alto en el grupo 40-49 que el de 50 para adelante, por lo tanto en estas evidencias pivoteaba de alguna manera las recomendaciones del Task Force. A partir de ahí empezaron a aparecer todos estos guidelines de las principales, instituciones mastológicas de los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Desde el 2009 al 2011 salieron un montón de guidelines, desde el 2003, y fíjense, el Task Force proponía lo que yo les acabo de decir. Ahora la American Cancer Society, con los mismos resultados, dijo, no, hay que empezar a los 40 años y anualmente. El NCCN a partir de los 40 años y anualmente. El NCA a partir de los 40 años cada 1 o 2 años. El American College of Physicians, algo parecido al Task Force. El American College of Radiology, todo bicho que camina de más de 40 años, mamografía anual. Y así una gran disparidad entre las recomendaciones, lo cual generó entre nosotros una gran confusión de qué es lo que debíamos hacer. Entonces la pregunta es, ¿el problema es con la evidencia o el problema es con la interpretación? ¿O el problema son con las conveniencias? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno se para de manera indefectible de un lado o al otro lado de estas posiciones, muy estrictas. Entonces, posteriormente a esto sale, reportado por Eileen Warner, un trabajo muy importante, un metaanálisis, que se llama Breast Cancer Screening, donde incorporó
todos estos estudios, muchos de ellos viejos y algunos del Task Force, donde llegó a la conclusión que la paciente entre 50 y 59 años con la mamografía tenía una tasa de reducción de riesgo relativo del 14%, entre 60 y 69 del 30%, con un number needed to screen cada vez menor a medida que más edad tiene el paciente, menor tasa de falsos positivos a partir de los 50 años, y que entre los 70 y 79 años no había realmente demasiado beneficio, pero los resultados solamente se obtuvieron de este estudio, que fue el Swedish, en donde con un cohorte no muy alto de pacientes llegó a la conclusión de que no había mucho resultado en hacer, digamos, screening en este grupo, pero la verdad que es insuficiente la data como para sacar conclusiones fuertes. Y por último lo dejé este cuadrito en verde. Entre los 39 y 49 años, fíjense que la tasa de reducción de la mortalidad era de un 15% y la mayoría de los screening no lo tenía en cuenta, salvo el NCCN, ¿sí? Por lo tanto, el uso de la evidencia bibliográfica puede utilizarse para un lado o para otro según conveniencias. Luego aparece este estudio muy comentado en la literatura de Archive-Layer, en donde trata de identificar cuál fue el efecto de 3 décadas de screening mamográfico sobre la incidencia del cáncer de mama, y ellos toman datos del SER, que es el Surveillance Epidemiology and Results, que son los resultados de, digamos, el grupo epidemiológico de datos más poderosos que tienen los Estados Unidos. Tomaron los cánceres entre el 76 y el 2008 y llegaron a la conclusión que la introducción del screening mamográfico en Estados Unidos se asoció al doble del número de casos en estadio temprano detectado por año, de 112 a 234, con un incremento absoluto de 122 casos tempranos por cada 100.000 screeneados. Concomitantemente, la tasa de diagnóstico de estadios avanzados solo disminuyó el 8%. Si ustedes ven este chart, ven que los estadios tempranos aumentaron muchísimo y los estadios tardíos, que eran los que realmente querían reducir, porque es ahí donde está la mayor mortalidad del cáncer de mama, con el screening no se había modificado, con una disminución absoluta de cánceres avanzados de 8 en 100.000. ¿Esto qué provocó? Un sustancial exceso de detección de cánceres tempranos sin reducción de los estadios avanzados, por lo tanto, con una deducción indirecta que era que 8 de 122 cánceres tempranos provienen de esa enfermedad avanzada, por lo tanto, acá había lo que se llamaba el sesgo del lead time, es decir, diagnosticar o sobrediagnosticar cánceres que por ahí no generarían mortalidad en este grupo de pacientes. Cuando se evaluó cómo se habían comportado las curvas en cáncer temprano versus cánceres tardíos en las pacientes de menos de 40 años donde no se hizo screening, fíjense que las curvas se mantuvieron paralelas. Es decir, ¿qué hizo el screening en esos 30 años? Encontrar más cánceres tempranos de aquellos que no modificaría de manera muy importante la sobrevida el screening. Entonces, el daño deducido por el screening en los 30 años, en estos 30 años de screening que evaluó el estudio, es que hubo muchos tumores detectados en el screening que nunca alcanzaría la etapa clínica, un sobrediagnóstico en 70.000 mujeres, el 30% de todos los diagnosticados, con una reducción absoluta de 20 muertes por cada 100.000 y solamente 8 casos en estadios avanzados por cada 100.000. ¿Esto qué provoca? Provoca mucho sobrediagnóstico, según el estudio, aunque no es posible saber qué tumor nunca va a progresar en una paciente determinada y siempre algún tratamiento nosotros vamos a indicar porque todavía no tenemos una información suficiente a esta altura de cuál paciente tratar y cuál no tratar. Entonces, esto demostró que la reducción relativa de mortalidad fue del 15 al 20%. ¿Sí? Por lo tanto, de alguna manera, este estudio muestra que hubo mucho daño inducido por diagnosticar mucho cáncer temprano y que no generó mucha ventaja en pacientes menores de 40 años. Por lo tanto, hubo sesgo de duración y sesgo de adelantamiento. Por lo tanto, Lawrence Wickham en el 2013 publica un editorial de razonamiento
sobre carcinoma ductal in situ, donde termina, digamos, resumiendo la evidencia de su editorial diciendo que lo que antes era un hallazgo infrecuente, ahora representa hasta el 25% de los nuevos cánceres de mama, y se pregunta si el cáncer ductal in situ es realmente un cáncer, es una lesión precursora o tal vez solamente sea un marcador de riesgo. El porcentaje de pacientes con cáncer ductal in situ que va a progresar en enfermedad invasiva si no se trata no se ha establecido con precisión, pero es probable que implique la minoría de los casos. Por eso siguen insistiendo en la posibilidad del lead-time bias que produce en un grupo no menor de pacientes escreeneados. ¿Y por qué disminuyó la mortalidad por cáncer de mama en los últimos 30 años? La mortalidad disminuyó de una manera muy importante. Si ustedes se fijan, hubo un 30% de reducción. Y la reducción se debe no solamente a detección más temprana, sino también a mejor tratamiento. Y en un estudio de 7 modelos de aplicación estadística del SER, se llegó a la conclusión que el 35% de esa reducción es asignado al screening y un 65% de esa reducción es asignado a mejor tratamiento. ¿Sí? Entonces, acá empieza a aparecer cuáles son las causales de tanta discrepancia entre estudios y estudios. Y uno de los mayores problemas es la gran disparidad de los escenarios, cómo se informan los resultados. Fíjense que cuando se habla de NNSC, que es Number Needed to Screen, muchos hablan de número necesario a estudiar para diagnosticar en cáncer. Otros hablan de número necesario para invitar para diagnosticar en cáncer. Y muchos estudios hablan del número necesario para salvar una vida, que es el más rígido y es el que nos deberíamos guiar. Pero la verdad es que cuando uno analiza estudios poblacionales de screening, debe ver a qué se refiere cuando habla de NNS. Por eso los resultados son tan dispares. Por otro lado, la interpretación del número absoluto de muertes prevenidas depende del periodo de observación. Por eso es que depende un poco el periodo de observación de la muestra escreeneada. ¿Sí? No es lo mismo un periodo de observación de 5 años que un periodo de observación de 10 años. Y por último, la estimación del sobrediagnóstico, que es el principal sesgo al cual se hace referencia en los detractores del screening, depende del denominador relativo utilizado. Se puede utilizar el porcentaje del lifetime risk, que es totalmente distinto a usar como denominador relativo la proporción de cáncer screen detectados. Entonces los resultados nunca van a ser lo mismo. Por eso cuando uno analiza debe saber muy bien qué es lo que está analizando. La falta de acuerdo pivotea en la base que sustenta un screening sea exitoso en el grupo de 40 a 49 años y las dudas que originan en los mayores de 70. Es así que el valor predictivo positivo, que depende de la incidencia de la enfermedad, es muy distinta si yo estoy hablando de pacientes de 40 a 44 o de 45 en adelante. Y si yo les dije que la sensibilidad y especificidad depende de la prevalencia de la enfermedad, esto va a hacer que a menor edad haya mayor densidad mamaria. Entonces, eso es uno de los principales sesgos que produce el screening en pacientes jóvenes. Y que el screening modifique la historia natural de vida en los pacientes de más de 70 años depende de la expectativa de vida del paciente y no de la edad cronológica del paciente. Por eso, cuando nosotros vamos a tomar una decisión sobre pacientes de mayor edad, nosotros lo que debemos tener en cuenta es si ese paciente tiene una buena expectativa de vida o no, para yo indicar un screening mamográfico. Si el paciente está postrado o tiene 4 stent y yo supongo una sobrevida no mayor de 5 años, no tiene necesidad de pedir un screening. Ahora, si un paciente totalmente saludable, sin enfermedad de base grave, yo debo pedirle una mamografía. Y finalmente vamos llegando al último cambio de paradigma que ocurre en el 2015-2016, en donde 5 poderosas instituciones de los Estados Unidos vuelven a cambiar la forma en que debemos encarar el screening con reformulación de los guidelines, con nuevos estudios que pivotean en estos, desde el 2011 al 2016, donde en
conjunto muestran entre un 20 y un 30% de reducción de la mortalidad, con un 12% de riesgo relativo entre los 40 y los 49, 14% de reducción de riesgo relativo entre los 50 y 59, 33% entre los 60 y 69, entre los 70 y los 74, acá ya en estos estudios nuevos se muestra una reducción del 20%. Y ustedes me dirán, bueno, no es tan distinto a los estudios previos y antes indicaban una cosa y ahora otra. Bueno, así de histérica es el cambio, son los cambios que se provocan en los distintos guidelines con pequeños cambios en la evidencia de los estudios. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se propone actualmente. NCCN, esta es la última, propuesta del 2019. NCCN dice que aquellas pacientes de riesgo promedio que tengan más de 40 años, hacerle una mamografía anual. Es decir, todo paciente de más de 40 años, mamografía anual. Las pacientes que tienen un riesgo incrementado es un poquito más, complejo interpretarlo, pero ellos utilizan lo que se llama el modelo de Gale. El modelo de Gale, cuando el riesgo está por arriba del 20%, y cómo sacamos un riesgo de arriba del 20% en el modelo de Gale, hay que entrar en esta dirección del bcrrisktool.cancer.gov. Uno entrando ahí va a cargar datos de su paciente, le va a preguntar si tiene antecedentes de cáncer in situ, lobulillar o ductal, si tiene mutado el BCR1 o BCR2, cuál es la edad de la paciente, cuál es la raza del paciente, y le va a preguntar si la paciente ha tenido una biopsia previa, a qué edad fue su menarca, a qué edad tuvo su hijo más grande y cuántos familiares de primer grado tiene afectado ese paciente con cáncer de mama. Aprietan calcular el riesgo y el riesgo le va a salir menos de 1.7, entre 1.7 y 20 y más de 20. Cuando el paciente tiene más de 20% de riesgo en su lifetime risk, es un paciente de alto riesgo. ¿Qué propone NCCN? A estos pacientes hacer screening mamográfico anual, iniciar 10 años antes previo al familiar más joven que tuvo cáncer de mama, y en este grupo de alto riesgo recomiendo una resonancia magnética nuclear anual después de los 30 años. ¿Sí? En pacientes que tengan más de 35 años, con un riesgo, según el modelo de Gale, de más de 1.7, pero de menos de 20, sugiere un screening mamográfico anual, considerar estrategias de reducción de riesgo, ya sea a través de quimioprevención o estrategias quirúrgicas, y cuando la paciente tiene una historia previa de carcinoma in situ, hiperplasia ductal atípica, con más del 20% de lifetime risk, considerar la tomosíntesis desde temprano y considerar la resonancia magnética anual a partir de los 30 años. De esa manera, NCCN propone la evaluación de pacientes de riesgo. ¿Qué propone el Task Force de los Estados Unidos? Exactamente lo mismo que proponía en el 2003. No hubo ningún cambio. Hacer mamografía bianual a partir de los 50 a los 74 años, como si toda la evidencia que se mostró anteriormente no fuera de importancia. Pero bueno, no soy yo quien deba de criticar, sino ustedes sacarán sus propias conclusiones. ¿Y qué dice el American College of Radiology? Es decir, los prestadores, no los que ponen la plata, sino los que hacen la mamografía. ¿Y qué dice el ACO? Que el American College of Obstetrician and Gynecology, que dice siempre lo que dice el American College of Radiology. Todo bicho que camina de más de 40 años, debemos hacer la mamografía anual. ¿Qué dice nuestra Sociedad Argentina de Mastología? Lo mismo. Todo bicho que camina de más de 40 años, hacer mamografía anual. Y dejé para el último, el más lúcido de los guidelines para mí, que es el de la American Cancer Society, donde divide las pacientes por grupos etarios. Y la primera división está entre los 40 y 44 años. Si ustedes recuerdan, cuando yo inicié la charla, le mostré que el grupo de 40 a 44 era de muy bajo riesgo para cáncer de mama, casi igual que a los 35.
y que, digamos, el cáncer de mama empezaba a hacerse importante a partir de los 45. Por lo tanto, ACCS propone que entre los 40 y 44 solamente es electivo cuando el costo-beneficio da, es decir, que tenga alto riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque si no, en este grupo hay alto riesgo de falso positivo, rellamado para estudios adicionales, biopsias negativas, costo y ansiedad. Entonces, ahí está la mayor, digamos, inteligencia aplicada a este grupo etario. Hay una fuerte recomendación entre los 45 y los 54 años, que es donde aparentemente el screening tiene máximo resultado. Es un grupo etario donde tiene mayor riesgo de presentarse en estadios avanzados, es el grupo que menor sobrevida tiene. El riesgo de 50 y 59 es muy similar al de 45 y 54, en un estudio basado sobre 22 millones de mujeres hecho por el Census Bureau. Entonces, es acá donde hay que, digamos, fundamentalmente hacer un screening anual y muy de cerca a la paciente porque es donde mayor resultados obtenemos. Pacientes de más de 55 años, hay una transición y una sugerencia fuerte de hacerlo de manera bianual porque este es el grupo de pacientes, salvo que haya hecho hormonoterapia de reemplazo hasta hace poco, el que menos ventajas muestra de screening anual, tiene menos mortalidad de este grupo y tienen un alto grupo de representación por luminales A, en general con tumores más indolentes y menos agresivos. Por lo tanto, el grupo que más se beneficia con mamografías anuales es el de 45 a 54 y más de 55 bianual. ¿Y cuál sería el límite para discontinuar el screening? También es razonable y es inteligente, es que cuando el paciente tenga menos de 10 años de expectativa de vida no tiene sentido hacer mamografía. Si tiene más de 10 años, pasados los 70, debemos hacer la mamografía, ¿sí? Entonces, los resultados de un screening de cáncer de mama depende de cuál sea nuestro endpoint. Si nuestro endpoint es reducir la mortalidad, ese endpoint está logrado y hay distintos impactos según el grupo etario que yo esté estudiando. Si yo lo que tengo que hacer es llegar temprano, mejor sobrevida, libre de enfermedad, calidad de vida y menos gastos en adyuvancia, bueno, depende de cuánto cuesta en mi país la mamografía, cómo lo voy a medir y cuánto cuesta la adyuvancia que yo le voy a aplicar a este grupo determinado. Por lo tanto, es una respuesta difícil contestarla. Entonces, el mensaje es invertir lo justo necesario en el costo-beneficio y focalizarnos en los grupos de mayores riesgos. El number needed to screen depende de la política de salud. ¿Cuánto es para la política de salud suficiente? Yo creo que si está entre 600 y 1100 el número de pacientes screeneados para salvar una muerte, como dice la bibliografía, está perfecto. Y los que máximamente se van a beneficiar es el grupo, sin dudas, entre los 44 y los 55 años. Hasta los 70 años voy a tener mucho beneficio y entre los 44 y los 50 años voy a tener beneficio, un poco menos, pero voy a tener beneficio y podría estar autorizado a pedirle la mamografía si es un grupo de bajo riesgo. Las respuestas son: ¿cuál es el mejor método? Mujeres jóvenes, tomosíntesis; mujeres más de 50, perfectamente mamografía digital, salvo que tenga mama densa; pacientes de muy alto riesgo, mamografía eco o mamografía más resonancia. ¿Cuándo comenzar? A los 45 años en la población de bajo riesgo, con factores de riesgo de los 40, muy alto riesgo de los 25, 30 para algunos. ¿Cada cuánto repito el estudio? Entre los 45 y 55 anual, después de los 55 podría ser bianual, estamos en la coyuntura de la evidencia. Más de 70 años hay una pérdida de potencia estadística para fuertes sugerencias, pero deberíamos pedirlo cuando la expectativa de vida es más de 10 años. Y la respuesta es si el screening afecta la mortalidad por cáncer de mama. La respuesta es sí, con distinto impacto, como les dije, según el grupo etario que yo esté analizando. Entonces, como mensaje final, las mujeres se van a seguir preguntando: ¿debo realizar screening mamográfico?
y seguramente esa pregunta tendrá más que una respuesta correcta. El screening es una elección, no en todos los casos es un imperativo de la salud pública. Muchas gracias.